Mando. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan en el Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia que existe para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, haciendo discípulos y alcanzando la madurez en Cristo, inspirados por la vida en obediencia a través de la palabra de Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo, y también estamos anhelando y deseando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos complace crecer juntamente en el nombre de nuestro Señor, ya que Dios se agrada de cada uno de ustedes por su fidelidad. Te invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias en el primer libro, Génesis, y vayamos al capítulo 5 para leer los versículos del 21 al 24. Génesis, capítulo 5, versículos del 21 al 24. Y voy a empezar leyendo el 21, es el 22 y terminamos juntos en el 24. Amén. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, que después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años, y junto al 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le dejó Dios. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, está aquí tu iglesia en este primer domingo del 2022. Señor, pidiéndote misericordia por cada uno de nosotros. Señor, pidiéndote la sabiduría que solo puedes impartir tú de tu trono hacia cada uno de tus hijos. Señor, pedimos ser cada vez mejores que lo que fuimos ayer. Tu palabra dice que debemos de orar por las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Oramos por los presidentes, por las autoridades de los países que componen este planeta Tierra, que usted, Señor, lo creó. Que ellos, mediante el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, puedan impartir decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países, y oramos especialmente por el Ecuador. Oramos también, Padre, por los hermanos, hermanas y amigos familiares que están atravesando enfermedades en sus cuerpos. Oramos por la familia Banoni Velarde. Oramos por el hermano Rafael
Rendón. Tú conoces, Padre, las situaciones en que él se encuentra. Pedimos de tu mano de gracia que esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Especialmente oramos por su esposa Rosa Burgos. Señor, que tú le des la fortaleza para continuar cumpliendo con tu soberana voluntad. Oramos, Padre, para que en este primer día en el que se celebra tu Santa Cena, podamos venir a ella, como tu palabra lo dice, que seamos dignos de presentarnos ante esa mesa, celebrando en los elementos simbólicos del pan y del vino, la venida de tu Hijo a esta tierra, la muerte en la cruz y también la gloriosa ascensión a los cielos, donde está junto a ti para reinar y nosotros como tus hijos esperar tu gloriosa segunda venida a esta tierra, que es nuestra esperanza. Guíanos y dirígenos y predispone nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuán maravilloso es Dios que nos permite estar en este primer servicio de este año 2022. Cantemos un himno cuyo tema es Santo, Santo, grande eterno Dios. Adoremos a Dios el Padre por su creación, la providencia y la redención. Si estamos en Él y permanecemos en Él, tenga la certeza y la seguridad que en este año 2022 usted también será un vencedor. A continuación también queremos adorar a nuestro buen Dios con el himno número 69, Dios es el Cordero. Nuestra
se abrían para adorar a Dios. Hermanos, eso es muy grato porque nos estamos preparando, porque en un día, cuando venga el Señor por su iglesia, así mismo como estamos cantando en esta preciosa mañana, estaremos adorando al Señor allá arriba en los cielos. No dejen de hacerlo. Recuerde siempre que su voz y su alabanza es para nuestro buen Dios. Para cantar la alabanza, el Dios que tengo yo. Siempre he existido. que en este 2022 me invita a caminar con Él. Puede tomar sus asientos y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Caminemos con Dios. Caminemos con Dios, escuchemos con atención y reverencia. Solo por la gracia y la misericordia de Dios hemos podido finalizar el año 2021 y estamos comenzando un nuevo año 2022. Los tiempos que vivimos actualmente son tiempos difíciles y peligrosos, pero ¿cuál es el consejo de Dios para este nuevo año? ¿Cuál es el consejo de Dios para este nuevo año? Me llama mucho la atención dos personajes que vivieron tiempos similares a los que estamos viviendo nosotros hoy.
Y ellos los encontramos en las Sagradas Escrituras y nos dicen una frase muy interesante de aquellos dos personajes. Caminaron con Dios. Y este justo es el tema de nuestro mensaje en esta mañana. Estos personajes son Enoc, que es mencionado en el libro de Génesis en el capítulo 5, y Noé, que también se menciona en Génesis en el capítulo 6. Después es nuevamente mencionado, y ya no lo tenemos en el Antiguo Testamento, sino en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, como uno de los héroes de la fe. Así es. Lo que está escrito de él tiene un gran significado. Y permítanme leer Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Dios se lleva a Enoc vivo al cielo. No vio muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿cuál fue su testimonio? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Veamos el testimonio de Enoc. En la Biblia se menciona muy poco este hombre de fe. Solo algunos versículos en la Biblia nos dan alguna referencia de Enoc, nada más. No obstante, por causa de su testimonio, el nombre de Enoc es conocido por la mayoría de nosotros los creyentes. Él caminó con Dios y él agradó a Dios. ¿Acaso podemos tener un mejor testimonio que este, hermanos, ahora que empezamos un nuevo año? ¿Puede haber una mención mayor en la vida? ¿Puede haber algo más importante en esta vida? Por lo que está escrito en Génesis capítulo 5, sabemos pues que Enoc vivió antes de los días de Noé. Y como vamos a hablar de estos dos personajes, vamos a hablar entonces quién nació primero y quién después. Bueno, vamos a Génesis capítulo 5 y voy a empezar leyendo el versículo 21. Génesis 5:21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y vamos a leer el 30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Entonces vemos que primero fue Enoc, después Noé. Y vamos al versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Está escrito lo siguiente acerca de estos tiempos. ¿Cómo eran estos tiempos en que vivieron estos dos personajes? Tiempos iguales o parecidos a lo que estamos viviendo nosotros hoy. Y eso está en Génesis capítulo 6. Voy a leer los versículos 5 y 6 para ver el contexto, la cosmovisión de que ellos vivieron, comparándolo con lo que estamos viviendo nosotros hoy. Y Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿No les parece, hermano, que estos tiempos se parecen a los tiempos en que vivió Noé
y Enoc. Puedes imaginar lo mucho que significó para Dios cuando miró lo lejos que había caído el hombre, la tierra, su creación, y cómo todo estaba contaminado de maldad como lo está hoy. A pesar de eso, aún veía a un hombre que caminaba con él, y su intención era agradarlo. Este es el mismo testimonio que tenía también y escuche bien, su bisnieto Noé. ¿Qué ejemplo tan fantástico tenemos en Enoc? Él vivió una vida de fe. Para él, caminar con Dios era su manera de vivir. Él dejó que Dios guiara y enderezara sus pisadas. ¿Y de qué manera? Quiero ilustrar un poco esto de guiar y enderezar las pisadas. Y vamos a Salomón. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Para darnos una idea, ¿qué es guiar? Dejarnos guiar y que Él mismo enderece nuestro caminar. Y Proverbios 3:6 dice, no pierda la cita de Génesis, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Y Él enderezará todas tus veredas. Así es. Para recibir la dirección de Dios, hermanos, dice Salomón, debemos colocarlo a Él, a Dios en primer lugar. Esto significa entregarle cada esfera de nuestra vida, cada cosa de nuestra vida, entregarlo en primer lugar a Dios. Así fue como Enoc era agradable a Dios. Y por causa de su fe, Dios lo llevó a estar con Él. Y voy a leer Génesis 5:24. Génesis 5:24. Amén. Caminó pues Enoc ¿con quién? Con Dios. Y desapareció. Se lo llevó vivo al cielo. Porque le llevó Dios. Otro personaje que menciona la Biblia que así mismo lo llevó Dios vivo al cielo se llama Elías. Así es. En estos días, Dios también ve sobre la tierra y observa un mundo lleno de personas con estas características especialmente. Egoístas y amadores de los deleites más que de Dios. Esas son las características que hoy hay en las personas y que habían también en esa época. Egoístas y amadores de los deleites más que de Dios. Tal como está escrito en la segunda carta que Pablo escribe a su joven y amado Timoteo, que vamos a leer. Capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Voy a leer los versículos del 1 al 5 para darnos una idea de cómo eran las características de esas personas en esa época, según lo que dice Pablo, y que también reflejan lo que vivimos hoy nosotros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que los que estamos viviendo en esta ciudad. Porque habrán hombres amadores de sí mismo, no solamente hombres, cuando habla de hombres también está incluida ahí la mujer. Porque habrán hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros, y aquí está la lista de las características que ellos tenían y que ahora también. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No se encuentra alguna característica suya en esta lista que Pablo le está dando a Timoteo? ¿Habrá alguna característica suya que la está practicando hoy? En Ecuador, hoy no parece ser difícil ser cristiano en Ecuador, ¿sí? La gente no es apresada por leer la Biblia, leemos libremente la Biblia. No somos ejecutados por predicar a Cristo, libremente predicamos en las esquinas y en los parques que no están regenerados aún. Es fácil ser cristiano, sí, pero la descriptiva lista de conducta en los últimos días que Pablo pone aquí de nuestra sociedad, e incluso desafortunadamente la conducta de muchos cristianos hoy se parece exactamente a esa lista de Pablo. Un hombre que vivió hace más de 2000 años, la misma conducta. Compare su vida, hermano, con la lista que Pablo menciona aquí en Timoteo. Compare su vida. Ahora que entra el nuevo año 2022, ¿sigue arrastrando alguna de estas características su vida ahora en el 2022? Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen apariencia de cristianos. Al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias lo van a dejar descubierto o descubierta. ¿Cuánto crees que se alegra el corazón de Dios cuando ve a aquellos que son fieles a Él y que caminan junto a Él? ¿Cuánto creemos nosotros cómo se alegra Dios cuando ve a un cristiano fiel, un cristiano que camina junto a Él, un cristiano que refleja con sus acciones que ama a Cristo? ¿Cuánto cree que Dios se alegra por eso? Bueno, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, capítulo 2, voy a leer el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros: resplandecer como luminares en este mundo maligno y en esta generación perversa. Pero lamentablemente muchos de nosotros no hay ninguna diferencia entre una persona que no conoce de Cristo con una persona que conoce de Cristo. No hay diferencia muchas veces. En medio de este mundo malo, nosotros también podemos tener el mismo testimonio de que caminamos junto con Dios y le alegramos a Dios. Verdaderamente que sí hay una pregunta importante que necesitamos responder en estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cómo podemos vivir seguros
en un mundo tan malo y de tanta inseguridad. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos vivir seguros? Es decir, ¿cómo podemos tener la protección de Dios sobre cada uno de nosotros? Y definitivamente que cuando pensamos en una familia que pudieron vivir seguros y tener la protección de Dios sobre sus vidas, aún en uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad, es el ejemplo que podemos ver en la vida de Noé y su familia. Así es, Noé y su familia lograron sobrevivir y estar seguros en una época de juicio, en una época de muerte, en una época de destrucción. En esos tiempos tan difíciles, ellos fueron los únicos sobrevivientes. Y como ellos fueron los únicos sobrevivientes, tenemos como ejemplo para aprender de ellos en estos mismos tiempos. Pero, ¿qué fue lo que hizo Noé y su familia para poder tener la protección, el cuidado y la misericordia de Dios sobre sus vidas? ¿Qué fue? ¿Dónde está el secreto de ellos? Esa respuesta la encontramos en la Biblia. Y vamos a tomar para nosotros esas enseñanzas para aplicarlas a nuestras familias, para poder vivir seguros en los tiempos difíciles que nos va a tocar enfrentar en este año 2022. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos para vivir seguros en este año 2022? Y en primer lugar, necesitamos caminar con Dios todos los días. Todos los días. Voy a leer Génesis 6, 9. Génesis 6, 9. Amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé, y aquí van las características: varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Bueno, Noé fue un hombre que experimentó la protección sobrenatural de Dios sobre su vida y sobre su familia, porque Noé era un hombre que caminaba con Dios. Pero usted tal vez estará haciendo esta pregunta: ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, caminar con Dios significa dejarnos guiar por Él, hacer su voluntad. Es decir, que caminar con Dios significa renunciar a nuestra propia voluntad, renunciar a nuestro egoísmo de querer hacer nuestra voluntad y querer hacer solamente lo que nosotros queremos hacer. Eso es caminar con Dios. Renunciar a nuestro yo. Verdaderamente caminar con Dios significa aceptar el llamado de Jesús para cada uno de nosotros. Y vamos rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Son palabras de Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas es el autor de este Evangelio de Lucas,
está narrando lo que decía Jesús, y por eso dice, y decían todos, y ahí escribe lo que decía Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sepulte, haga morir su yo, su propia voluntad, tome su propia cruz cada día y sígame. Si caminamos con el Señor, estamos seguros, hermanos, aunque el camino parezca peligroso, aunque el camino esté lleno de tinieblas, aunque el camino sea desconocido para muchos de nosotros, si vamos con Jesús, podemos sentirnos seguros. Número 2, necesitamos fe y obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y voy a leer Génesis 6, del 11 al 14. Necesitamos fe y obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y Génesis 6, del 11 al 14 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia como hoy. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida como hoy, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra como hoy. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Fue la orden que Dios le dio a Noé, a la familia de Noé. Dios le reveló a Noé sus planes. Noé fue el primero en saber que el diluvio vendría sobre la tierra. Pero también el Señor le dijo exactamente lo que tenía que hacer para poder salvarse él y su familia, junto con todos los animales. Noé, si quería salvarse, si quería verdaderamente estar seguro, tenía que construir un arca, y recibió del Señor las instrucciones para poderla construir. Fue obediente. Y voy a leer versículos 15 y 16 del mismo capítulo 6 de Génesis. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, tenía que construir más o menos como un barco de 3 pisos. Miren, hermanos, la barca que Noé construyó no era una canoa. No era una canoa. Imagínense construir un barco de la longitud de un campo y medio de fútbol y tan alto como un edificio de 4 pisos. Eso era el arca. El arca, como se le conoce, era exactamente 6 veces más larga que ancha. La misma proporción que utilizan los constructores de los buques hoy. Entonces, ¿de dónde salieron las medidas para construir los buques hoy? De la palabra de Dios, de la Biblia. Este enorme barco fue construido probablemente a varios kilómetros del agua por solo unos pocos hombres fieles que creyeron en la promesa de Dios y obedecieron sus mandatos. Pocos. La seguridad y la protección para Noé y su familia estaban en creer
y obedecer, nada más, nada más, en creer y obedecer la palabra de Dios y sus instrucciones. No tenían que vivir según lo que ellos creían que era mejor para ellos, no, ni como ellos les pareciera el mejor diseño, no. Se limitaron a hacer exactamente, a obedecer exactamente lo que Dios les dijo, lo que Dios les diseñó. No pusieron nada de su industria, obediencia y fe, creer. Noé se desgastó para Dios. Noé se desgastó para Dios. Tuvo 120 años predicando y sirviendo al Señor sin que haya algún fruto. Y muchas veces nosotros aquí nos desanimamos por cosas muy sencillas, pero Noé estuvo 120 años y no hubo ningún fruto. Voy a leer Génesis 6:3. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Hermano, el periodo normal de vida del hombre fue reducido a 120 años. El mundo nos enseña a luchar por lo que queremos con toda pasión, lo cual está bien, siempre y cuando lo pongamos en un justo equilibrio. Pero, ¿por qué no invertir esa misma pasión en la obra de Dios? A usted le van a pagar por un trabajo y tienen que hacer esto, y usted lo hace con una enorme pasión porque depende de ese trabajo. ¿Y por qué no lo hacemos igual con las cosas de Dios? Porque no estamos en un correcto equilibrio. Estamos poniendo las cosas materiales en primer lugar, las cosas espirituales en segundo lugar, o en lo que nos sobra, olvidándonos que todo le pertenece a Dios y nada de lo que tenemos es nuestro. Muchas cosas podemos hacer en este año 2022: estudiar una carrera, construir nuestras casas, levantar algún negocio, consolidar nuestro ministerio. Todo esto es noble, pero lo sería más si pusiéramos el trabajo de Dios sobre todo lo demás. En la iglesia, en el ministerio, en la familia, en tus intereses personales, en tus metas, siempre debe de ubicarse Dios en el primer lugar. Usted, cuando se ha quedado dormido, dormida, y ya le toca ir a timbrar la tarjeta de su trabajo, usted sale desesperado y toma un taxi, no le interesa cuánto le cobre, lo que quiere es llegar rápido. Cuando usted se queda dormido y sabe que tiene que llegar a una hora determinada al templo, no le interesa qué hora llegue a la iglesia. Coge una tricimoto, un bus y llega a la iglesia. Entonces ahí está el desequilibrio. No entendemos que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Estamos enfocados mal. Lo material se queda aquí, lo espiritual nos proyecta la eternidad al cielo. Y estamos más enfocados en lo material, olvidándonos de lo más importante, que es Dios.
Amados hermanos, en cualquier empresa siempre hay vacantes, y ustedes simplemente son fichas de un ajedrez que lo mueve el dueño de la empresa. Nada más. Somos desechables y sin embargo ponemos eso primero que a Dios. En todas las empresas siempre habrán vacantes, pero en la obra de Dios siempre hay pocos. En la obra de Dios siempre hay pocos. Y mientras más la venida del Señor se acerca, más escasearán los verdaderos obreros. Esa es una realidad. Ahora las iglesias están llenas de palabreros y no de obreros. Yo voy a leer Lucas 10:2. Lucas 10:2. Seguimos con el doctor Lucas, que está escribiendo las palabras que decía Jesús. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Cristo se refería a una verdad universal. Siempre habrá mucho trabajo para hacer el bien, pero siempre escasearán las personas que dediquen tiempo, esfuerzo y recursos para que el bien se haga una realidad. Porque estamos acostumbrados a cuánto voy a recibir y ni siquiera pasa por mi mente cuánto voy a dar. Y muchas veces Dios no quiere su bolsillo. Dios no quiere su bolsillo. Dios lo quiere a usted. Dios quiere que usted, lo que Dios quiere de usted es que usted se dé a Él. No quiere que yo saque y dé, quiere que yo me dé a Él. Pero esos no hay. Hay tantas formas de trabajar para Dios que nos facilitarían palabras para describir. Pero una cosa es cierta, hermanos: nada mejor que comenzar el año dedicando nuestro tiempo a la obra del Señor, con un propósito firme, con un propósito leal, porque muchas veces llegamos a las congregaciones con un propósito desleal y ahí no hay bendición, no hay bendición. Dios quiere que vengamos a Él con propósitos firmes, propósitos leales a Cristo y leales a su iglesia. Amados hermanos, en cualquier empresa siempre habrá vacantes, pero en la obra del Señor, en la obra de Dios, siempre hay pocos, siempre hay pocos. Noé, hermano, se salvó porque creyó las palabras del Señor y porque obedeció exactamente las instrucciones que Dios le había dado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también hoy en este año 2022. Creer en las palabras de Dios y obedecerlas. No según nuestra opinión, sino como Él ha dicho. Busquemos servirle de todo corazón, en obediencia a su palabra, prometiendo lo que cumplimos,
a fidelidad, no a medias. Porque estamos felices, porque hemos cumplido lo que prometimos, sí, pero lo cumplió a medias. Y cumplir a medias no es cumplir. Y en tercer lugar, necesitamos confiar en las promesas de nuestro Dios. Y Génesis 6, voy a leer del 17 y 18. Génesis 6, voy a leer los versículos 17 y 18. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, Dios le dijo a Noé que el diluvio que vendría sobre la tierra destruiría toda la humanidad. Nadie se salvaría. Pero el Señor le dio una promesa a Noé. Hizo un pacto con él. Si Noé creía y obedecía la palabra de Dios, el Señor lo salvaría y estaría seguro a él y su familia. Y así ocurrió. ¿Cuál fue el requisito para que se salvara esa familia? Creer la palabra de Dios y obedecerla. Nada más. Noé creyó en la promesa de Dios. Noé confió que aunque tendría que vivir tiempos muy difíciles, pero confió que el Señor los cuidaría a él y a toda su familia. Imagínense, nunca el ser humano había estado encerrado en un cajón como estuvo Noé. Pero sin embargo le creyó a Dios, obedeció a Dios, y esa arca, por la gracia de Dios, le salvó la vida a él y a su familia, solo por creer y obedecer. Y Dios así lo hizo, salvó a Noé y a toda su familia. Y voy a leer Génesis capítulo 8, versículos 13 al 16. Génesis 8, 13 al 16. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 26 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Se dan cuenta? El fruto de la obediencia y de creer la palabra de Dios. En este nuevo año, hermanos, 2022, al igual que Noé y Enoc, nosotros debemos creer y confiar en las promesas de nuestro Dios. Esas promesas en las cuales el Señor nos promete que aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, Él tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Él nos hará estar seguros. ¿Cómo caminaremos junto con Dios en este nuevo año 2022? Teniendo a Jesús como nuestro compañero fiel, el que guía el timón de nuestras decisiones. Llegamos a conocerlo cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Él es a quien recurrimos para todas nuestras enseñanzas. Él es el que nos da consuelo y fuerzas aun cuando estemos desmayando. Y voy a leer Salmos 18:2.
Miren lo que era Dios para el salmista cuando él escribe en el Salmo 18, el versículo 2. Roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo eso es Dios para cada uno de nosotros en este 2022, si creemos y obedecemos. Cuando lo buscamos, hacemos su voluntad y somos obedientes a todo lo que Dios nos diga. No solamente hacemos lo fácil de cumplir, sino que nos adentramos aún más profundamente a saber qué podemos hacer para servirle y agradarle aún más a nuestro Dios. Entonces, si hacemos esto, hermanos, cuando nuestro tiempo en la tierra termine o seamos arrebatados, Dios nos llevará y estaremos con Él para siempre. Si somos fieles y caminamos con Dios en todos nuestros días, entonces un día estaremos directamente en la eternidad para estar siempre con el Señor. En estos días, Dios también ve sobre la tierra y observa un mundo lleno de personas egoístas y amadores de los deleites de este mundo. ¿Cuánto crees que se alegra el corazón de Dios cuando ve a aquellos que son fieles a Él y que caminan junto con Él? Los que son irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer como luminares en este mundo. Y yo le pregunto, ¿usted desea resplandecer como una luminaria en este mundo? Las únicas personas que pueden resplandecer como luminares en este mundo, como Dios lo quiere, son aquellas personas que han aceptado a Cristo en su corazón. O si usted no aceptó a Cristo en su corazón y se ha descarriado amando más lo que ofrece el mundo, entonces usted ahora necesita reconciliarse con Dios, para que usted también se haga propio de estas bendiciones de Dios para este nuevo año 2022. Y yo en este momento voy a formular una oración y yo voy a pedir sinceramente a aquellos hermanos, aquellas hermanas que desean aceptar a Cristo en su corazón, o aquellos hermanos o hermanas que desean reconciliarse con Dios porque saben que están pecando, que inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios, cierre sus ojos y haga suya esta oración que voy a componer desde aquí. Señor, aquí estoy, reconociendo que soy un pecador o una pecadora. Señor, reconozco que no estoy bien contigo, quiero la comunión contigo porque la he perdido por el pecado. Señor, quiero restablecerme ante usted y quiero caminar con usted en este año 2022, haciendo su voluntad y obedeciendo lo que usted manda en su palabra. Gracias, Señor, por su perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo deseo que los que se reconciliaron con Dios o aceptaron a Cristo como su Salvador, levanten el brazo derecho como lo estoy haciendo ahora. Si alguien se reconcilió con Dios en este momento y desea caminar con Dios en este nuevo año,
levante la mano en alto como lo estoy haciendo yo. No sea cobarde. Si alguien vea un brazo, dos brazos, alguien más se reconcilió con Dios o aceptó a Cristo en su corazón, deseo orar por ustedes. ¿Alguien más se reconcilió con Dios? ¿Alguien más? Veo otra persona acá. ¿Alguien más se reconcilió con Dios? Deseo orar por ustedes. No van a pasar acá. Ahí donde están, pónganse de pie. Voy a orar por ustedes. Y si alguien en esta oración que voy a hacer se reconcilió con Dios, igualmente póngase de pie a donde está. No venga para acá. Señor, aquí están estos hermanos que han reconocido que son unos pecadores y que necesitan de tu perdón. Señor, tu palabra dice que si 7 veces pecamos, tú 70 veces nos vas a perdonar. Pero ese reconocimiento tiene que ser sincero, en humildad, reconociendo que tú eres el Señor y soberano de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por estas personas valientes que han reconocido que usted es el soberano y que nosotros somos indignos pecadores. Gracias, Padre, por tu palabra que nos va a llevar por este año 2022 en armonía, en paz y restableciendo nuestra comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cantemos juntos el himno 176, Al cansado peregrino.
Confiemos que el brazo del Señor estará para guiarnos, estará para fortalecernos, para poder pasar este 2020. Dios.